Revistas legendarias argentinas de la década del 60 y del 70, donde aparecían diferentes reseñas, fotos, pseudo entrevistas y sobre todo comentarios de la carrera de los Rolling Stones. Bienvenidos a este nuevo video. El canal es Rolling Stones Records, se pueden suscribir. Mi nombre es César Versailles, los saludo desde la Patagonia, Argentina, y vamos a empezar un nuevo video dedicado a los Rolling Stones. Le doy tiempo mientras se suscriben, ahí abajo. Fíjense que se pueden suscribir para obviamente dejar un comentario, dejar un like y fundamentalmente recomendarle este canal a un amigo. Aquí, desde el sur argentino, estamos muy bien, gracias a Dios. Es un pecado estar tomando agua en un vaso con la imagen de Keith Richards, pero bueno, vamos a arrancar. Revista Pin-Up, a ver, siempre había diferentes reseñas. Miren, Brian por acá. Diferentes reseñas. Este viene a ser como una segunda parte de lo que fue el video anterior, donde hablamos de la revista Pelo. Si no lo viste, te lo dejo acá arriba. El video sobre la revista Pelo y los Stones en tapa. Bueno, vean un poco, estas son revistas difíciles de conseguir después de tantos y tantos años, 50 años atrás o más, que fueran publicadas. El regreso de los Rolling Stones, el regreso de los Rolling Stones, aunque nunca se fueron. Pero bueno, así titulaban las revistas por aquel tiempo, el biógrafo de Mick y compañía. Esto es entonces la revista Pin-Up. Este póster que está acá, análisis de un probable viaje, hablan acá de una gira sudamericana que nunca se dio. Esto que está acá es este póster que está acá. Nada tenía que ver con la imagen de 1969 y la gira de ese año. Después todo esto que salió en el Get Gear y Ayas Out. Pero bueno, lo publicaron en la revista argentina, con lo que iba a ser un hipotético concierto por Sudamérica y algunas presentaciones, supuestamente Brasil, se hablaba de Venezuela, de Argentina, se hablaba de muchas cosas, finalmente no se dio nada. Y ese lo voy a dejar por acá y ya no me acuerdo ni dónde estaba, lo voy a dejar acá. Y el otro, este que está acá, ese, también venía en una revista de aquellos años como una especie de collage de fotos. Yo desplegué el póster, está hecho revista, desplegué el póster para mostrarlo justamente un poquito acá en el video. Bueno, vamos a ir rápido. Vamos a mostrar otra pin-up, siempre Jagger en la tapa, Mataré al Rey. ¿Qué tendrá que ver? No sé, pero bueno, Marianne Faithfull aparecía por allí y después otro tipo de cosas. Hay revistas alemanas como la Pop, les muestro ahí. No va a estar tan desorganizado porque fui buscando los lugares donde aparecen los Stones previamente. Hubo producción en este video. La revista alemana Bravo. Si alguien en alemán quiere comentar abajo qué dice acá, bienvenido. Si algún alemán o alguien que sepa alemán quiere comentar qué es lo que dice acá abajo. Muy buena foto, excelente. La revista Bravo alemana, que hay varias. Así que quédate. Si sabes alemán, quédate. ¿Quién será el muchacho de la tapa? No lo sabemos, pero ayúdanos para saber qué dice acá abajo. Ahí. Que no tenemos la más pálida idea. Bravo, sigo con otra Bravo, más alemana. Y Mick en el póster central. Inéditas estas fotos, bueno. Muy buenas. Sigo. ¿Qué más hay? Otra vez la Bravo. En varias aparecen los Stones elegidos, por ejemplo, esta. Mira qué buena foto. Esta que está acá, aparece Robin Gibb en la contraportada. El de los Bee Gees. ¿Qué más?
Esta es la pelo, pero como no están los Stones en tapa, no la incluimos en el video anterior. Está Robert Plant comiéndose a Europa, dice la revista Pelo sobre los Stones. Otra revista Pelo que está Lennon ahí en portada. ¿Los echan o se van? ¿Los echan o se van? Algo está pasando con los Rolling Stones. ¿Por qué se radicarían en Francia? 1971. Todo esto. Y ahí explica por qué hipotéticamente se iban a radicar en Francia. Esto, atención Javier, allí en España, y todos los fans de Sticky Fingers me dicen que tendrá que ver esto. Bueno, esta pelo de 1971, revista histórica argentina. Miren qué figura acá, la publicidad. Viste que original es la última creación de los sensacionales Rolling Stones. Sticky Fingers, Rolling Stones serie magna, número 1 en todos los hit parades del mundo, producido por Phonogram. Para vos, Javier, y para todos los fans de Sticky Fingers. Sigo. Otra pelo con Zeppelin en tapa. Zeppelin debe ser récord. Zeppelin y Beatles creo que fueron los que más estuvieron en tapa. Críticos castigando a McCartney. Al lado, críticos alabando a los Stones. ¿Por qué? Por su nuevo álbum, Sticky Fingers. Y esta reseña acá es imperdible. Hay que hacerle un video aparte. Vuelvo, la revista La Bella Gente, obviamente revista de hace muchos años atrás, desaparecidas. Stones ahí. Imágenes de Hyde Park, algunas que tienen Altamont. Ahí sigo. Ahí hay más imágenes. Le dieron bastante esta vez, ¿eh? Ahí está Mick Hyde Park leyendo el poema, Bill. Y hay más. Adiós al amigo. Por Brian, ¿no? Por el concierto Hyde Park que terminó siendo como una especie de homenaje a Brian. Vamos con más, ¿con qué? Revista Pop alemana también, que habla de Brian ahí y de su funeral. Acá. Y Brian ahí. Histórico esto, ¿eh? Revistas históricas de época. No tan histórica la Rock and Pop, revista argentina, que también aparece Mick Jagger en algunos lados. En algunos lados aparece, están todas mezcladas por acá. Bueno, Cronopios. ¿Alguien se acuerda de esta? Cronopios, histórica. La guitarra del diablo. Así. No es raro verlo, sobre todo en invierno, tomando cerveza negra en alguna taberna londinense, aunque tal vez ahora salga menos entristecido por la muerte de Brian Jones. Pero lo más seguro es encontrarlo en las oficinas de la Rolling Stones Incorporated, donde Mick ha establecido un cuartel general y su vivienda. Un ascensor ataúd con techo de parrilla nos lleva penosamente hasta allí. Hace un infernal barullo de fierros, pero llega. ¿Qué querrá decir todo eso? No sé, supuestamente fue español todo eso, ¿eh? Todo Mick Jagger, Mick Jagger, Mick Jagger. Todas las revistas de la época, como verán, es todo Mick. Todo Mick. Todo Mick. Otra, La Bella Gente, Rolling Stones con violencia. Después de Woodstock, el diluvio. 300.000 jóvenes aterrorizados por una patota. La energía de los Rolling Stones no pudo frenar el ímpetu homicida de Los Ángeles del Infierno. Ya llega Gimme Shelter, film que transmite la sensualidad de Mick Jagger y la violencia desatada en Altamont, donde la generación psicodélica perdió la paz y el amor. Miguel Greenberg firma justamente esta reseña. ¿Qué más? Sigo con esta pelo histórica, con lo que ahora todo el mundo conoce como el Club de los 27, Hendrix, Brian, obviamente Janis Joplin, ¿por qué murieron? Fíjense las fechas que le ponen a Brian Jones. La agarraron por 2 años, por 2, no por poquito, por 2 años la fecha de su nacimiento. Pusieron que nació en 1944 y le pusieron un año más de cuando murió. Murió en el 69 y pusieron que murió en 1970. Parejita la pelo, buena información tenía por aquel tiempo. Tommy Bolin, el guitarrista de Deep Purple en ese momento, en la pelo. Y abrimos acá, póster de los Rolling Stones, dice la tapa, póster de los Rolling Stones.
Ahí está. Sigo, vamos con la otra pin-up, Mick Jagger, al desnudo. Nunca una foto de todos los Stones, nunca un Keith Richards, un Bill Wyman, un Charlie Watts, nunca. Todo Mick Jagger, todo. Todas las revistas eran Mick Jagger, como verán. Y voy cerrando con ¿qué? Una pin-up argentina, el álbum de los Rebeldes Stones. Esto se lo voy a mostrar porque supuestamente como una especie de la carpeta del colegio, iban mostrando fotos y reseñas ahí, ven. Miren, póngale pausa si no, y después lo van viendo, pero muy gracioso. Todo cómo se las ingeniaban los periodistas de aquella etapa, y no hay más acá. Esta era la pin-up. Y voy cerrando, me quedan 3 o 4. ¿Con cuál? Con una que es la Alquitrán. Revista Alquitrán. Rolling Stones. Ahí dentro. Todo fines de los 60 y principios de los 70. Bueno, apareció un Stone que no sea Mick. Un milagro. Milagroso. Y nada más. Eso apareció. Revistas que mezclaban un poco de todo. Música, cine, arte. Algunas que mezclaban moda. Bueno, esta Beat 71. Los máximos del mundo. La foto de los Stones acá. Pero adentro no hay nada sobre los Stones. Por ejemplo, no sé, está Joe Cocker en la contratapa, pero adentro, les puedo asegurar, no hay nada. Hay de todo. Hay toda una reseña de lo que fue Woodstock, pero adentro no están los Stones. Los ponían porque, claro, los que más vendían, Beatles y Stones. Y la revista Canta Rock, ¿se acuerdan de esta? Bueno, seleccioné algunas. Ahí aparece Kid. Esta está básicamente bastante dedicada a los Stones. Reseñas de Some Girls, las canciones, el viejo y querido cancionero, cómo tocar las canciones, por supuesto, Let It Bleed, Beggar's Banquet, la foto, ahí está Kid con Patty, y un poco más, todo dedicada en definitiva a los Stones, justamente la revista. Espero que les haya gustado este video, dedicado en este caso a estas antiguas revistas que los Stones figuraban en tapa. No en todas, como habrán visto. Voy a cerrar con esta, que fue la primera que mostramos, con estas así. Espero que les haya interesado el video. Mi nombre es César Brazay, los saludo desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina. En la descripción toda la lista de reproducción, más de 60 videos dedicados exclusivamente a los Rolling Stones. En la configuración de este video, fíjate, porque podés ver este tipo de videos y prácticamente todos en diferentes idiomas. Así que fíjate por allí y gracias por el apoyo a este canal.